Ojalá me equivoque. Yo no hago estos vídeos para que en algún momento en el futuro alguien diga tenía razón, o para yo recriminar a alguien diciéndole, oye, que yo tenía razón, fíjate, las cosas no estaban tan bien como nos decía todo el mundo. De hecho, yo solamente busco explicar con los datos existentes la otra cara de algunas cosas, o incluso en el conjunto de todos ellos, en el análisis completo y panorámico, descifrar si exactamente lo que se nos dice es lo que está pasando, y más, si es lo que va a pasar. Si entre los datos que existieran todo el mundo dijera que va a ir mal, pero en el descifrado final de todo ese conjunto analítico algo dijera que vamos a ir bien, pues diría eso, oye, que vamos a ir bien, al contrario de los que dicen que va mal. Pero eso ahora no está pasando. Esto ya me pasó en 2006, 2007, 2008. Por aquel entonces nadie, o muy pocos, decíamos que las cosas pintaban mal. Todo era color de rosa, esto era Disney, y la verdad es que no era así. Y nos criticaron mucho y tuve muchísimos problemas por culpa de decir aquello cuando todo iba bien. Y también tuve muchos problemas cuando, después de reventar todo y de que la crisis era bastante más que notable, empezaron a ver aquellos famosos brotes verdes. Seguí insistiendo en que esos brotes verdes no lo eran, no eran tales brotes verdes, que las cosas tenían sus ritmos y tenían sus fases, y que el ciclo que venía a partir de 2010, 2011 era incluso peor que el anterior, porque en economía los amortiguadores lo que hacen es que las cosas que suceden ahora tienen una repercusión posterior. Además, España tenía una particularidad, como la tiene ahora, y es que a nosotros las crisis no nos llegan antes, nos llegan después. Quédate, que hoy te voy a explicar algunos elementos que aparentemente indican una cosa, pero son otras, y si no las analizamos todas en su conjunto, va a ser muy difícil que sepamos lo que está pasando. Quédate, que lo que te voy a contar hoy también te interesa. ¿Y ahora qué pasa? Pues que se empieza a comentar que 2023 pues no va a ser tan malo. De hecho, los datos aparentemente indican que las cosas no van tan mal, o que empezamos a salir de la parte más negativa, sobre todo en España, que la inflación es la más baja de Europa, que tenemos además un empleo robusto, o que incluso el crecimiento lidera el de todo el continente. Pero los datos no dicen eso, los datos en realidad lo que dicen es que se están amortiguando algunos elementos económicos y que estamos en un diente de sierra. Probablemente estamos en una fase de subida en algunos datos que volverán a bajar, como pasó con los brotes verdes. Eso es lo que a mí me da la impresión. Y repito, ojalá me equivoque, que esté exagerando o que tenga una impresión de que los datos me dicen una cosa cuando en realidad son otra. Pero si las cosas no van tan mal, oye, cojonudo, todo perfecto. Pero si las cosas realmente van mal y no me equivoco, entonces habrás tenido tiempo para tomar decisiones y enfrentarte a la que se nos viene encima. Ahora dicen que la crisis será poco intensa y corta, y según los datos que tomemos y cómo los tomemos nos sale corta, más larga, más profunda, menos grave. El problema es que si los tomamos todos nos sale un Q1 y un Q2 bastante planos y un Q3 bastante malo. ¿Qué quiere decir esto? Pues te lo explicaré con lo que hoy he conversado con uno de mis clientes, un cliente internacional que tiene su sede productiva en un país europeo y que además vende para todo el resto de Europa. La cuestión es que ellos ya contemplan desde el punto de vista productivo y de ventas un Q1, es decir, un primer trimestre, y un Q2, el segundo trimestre, bastante planos. De hecho, dicen que les afectará más a países como Alemania, Francia, incluso Austria, Países Bajos, el Reino Unido, por supuesto, y un Q3 que ellos contemplan malo, malísimo ya para España, en el que empezarán a reproducirse los problemas que en el resto de Europa pues habrán sido bastante graves. De hecho, nosotros, en ese Q3, tendríamos que estar remontando con el turismo, como nunca. Y eso parece ser, por lo menos para algunas empresas que tienen esos análisis a medio-largo plazo, pues ellos más o menos están en estos momentos ajustando sus proyecciones a un Q3, a un tercer trimestre en España, realmente malo, malísimo. Y es que, como pasa siempre, ahora no va a ser una excepción, Europa tiene unas fases de crisis vinculadas a sus modelos productivos. Y hay países donde esa crisis de tipo industrial se produce mucho antes, que luego se va derivando en otros países que tienen modelos de crecimiento y modelos productivos menos industriales.
que es nuestro caso, y se acaba produciendo un efecto vinculado sobre todo al consumo. Nosotros tenemos ahora muchos amortiguadores activados, el control de precios que te he explicado aquí muchas veces, la reducción de impuestos que se tendrán que pagar algún día, la intervención laboral que tendremos que analizarla algún día también. Se habla de que la inflación ha sido el elemento distorsionador del modelo económico, pero hay mucho más. Está en el tejido productivo de este país, que ahora mismo está dopado. Muchos de los elementos que tenían que ser motor no lo son, porque tienen una intervención directa de su modelo y mercado que no puede comportarse de forma natural y libre. También hay un elemento vinculado a esa recaudación extra, ese elemento distorsionador de la capacidad del Estado para tomar medidas y para invertir, algo que no se va a seguir produciendo durante 2023. Te voy a explicar ahora una serie de elementos que nos hacen pensar que nos enfrentamos a un 2023 realmente muy complicado, en contra de la opinión y los datos que se nos publican todos los días. Atento a estos elementos, que al fin y al cabo son los que demostrarían, desde mi punto de vista, que se avecina un 2023 realmente complicado, pero que lo peor, seguramente, estará al final o al principio del 24. Eso tiene que ver, seguramente, con esa capacidad amortiguadora de muchas de las medidas de dopaje que se están afectando a nuestra economía. La deuda la va a pagar el que venga después, porque el que hay ahora no lo piensa pagar. Por lo tanto, vamos a ver qué está pasando. 1. Ya tenemos problemas al colocar la deuda. De hecho, tenemos ingresos extraordinarios e históricos como nunca antes, pero resulta que seguimos necesitando más deuda. Este país se ha endeudado más que nunca, justo cuando ha recaudado más que nunca. Esto por lo menos tendría que sonarnos extraño. Como mínimo, extraño. Y hoy hemos sabido que el coste de la primera subasta del Tesoro Público de este año se ha disparado hasta alcanzar niveles de hace una década. Es decir, nos cuesta mucho más dinero colocar esa deuda. Este es el primer gran escollo que tiene España en unos presupuestos que no contemplan esta bomba de relojería. Y es que tanta deuda comprada por el Banco Central Europeo nos ha permitido, a algunos países, vivir dopados totalmente. Pero nuestra economía aún sigue ahí, debiendo. Tiene muchísimos problemas para reducir deuda a pesar de esos ingresos extras. 2. El Banco Central Europeo prepara una subida de tipos que va a superar a la de la Reserva Federal durante este año, por primera vez en más de una década. Va a ir más rápido que la FED y seguramente porque en el Banco Central Europeo consideran que no va a haber recesión en Europa. Pero eso no es buena noticia para nosotros. No quieren, de hecho, que pase lo que pasó en 1970, que se tardó mucho en reaccionar y generó 10 años de desastre. Pero el problema es que el Banco Central Europeo basa su estrategia sobre todo en lo que le pase a Alemania. Si Alemania no consigue rebajar su inflación al 2%, que es el objetivo, seguirán subiendo tipos. Y esa subida de tipos va a afectar a los países muy endeudados o que necesiten refinanciar su deuda, como le pasa a España. Y eso va a ir sucediendo este año. Y eso va a afectar a familias y empresas. A las familias porque va a reducir la capacidad de consumo, de inversión, de ahorro, y a las empresas porque no van a poder invertir para crecer durante este año. Y eso, tarde o temprano, y ya lo he dicho muchas veces, la inflación y sus efectos, ya sea por aumento de tipos de interés para luchar contra la inflación o por la propia inflación subyacente acumulada, lo que genera siempre es desempleo. 3. El consumo se detiene y caerá mucho, un consumo que ha aguantado gracias a que los créditos al consumo precisamente están en cifras récord, pero a partir de ahí la renta disponible se va a desplomar aún más. Hoy ya sabemos que es un 6,7% menos en España. Se trata de la mayor pérdida de poder adquisitivo de los países desarrollados de la OCDE y eso, de algún modo, tiene que afectar. 4. La inflación subyacente. Y es que los precios no bajan, eso sería deflación. Lo que tenemos ahora mismo es una desinflación. La desinflación tiene un riesgo, y es que, o dos, es que pasemos a deflación o que no se esté produciendo esa desinflación por un ajuste orgánico. Y en paralelo tenemos una inflación subyacente difícil de bajar. En la cesta que compone el IPC hay categorías de productos muy volátiles, los energéticos y los alimentos no procesados. Pero el indicador subyacente los elimina del cómputo. De ese modo tenemos la capacidad de analizar mucho mejor el incremento de precios. Y hasta hace pocos meses teníamos una inflación general muy superior a la subyacente, lo que indicaba, es así como tiene que leerse, que el incremento de precios general estaba impulsado, y lo sabemos todos, por esas categorías más volátiles. Se trataba, sumando temas monetarios, de una inflación estimulada por la presión energética y por la logística. Pero ahora pasa justo lo contrario. Nos han llegado los temidos efectos de segunda ronda
que hemos comentado aquí muchas veces, transformando la inflación en enganchosa o algo parecido. Esta inflación puede perdurar aunque caigan los precios de los elementos volátiles que la originaron. Esperemos que no suban de nuevo. Sería, ojo, la tormenta perfecta. Y a estas que tenemos un problema, y es que el gobierno, por ejemplo, de España menosprecia la inflación subyacente, casi ni la nombra, y cuando lo hace como si fuera un hecho menor. Pero el análisis de la inflación subyacente es muy importante para conocer cómo evolucionan los precios y así poder determinar si afectan o no los efectos de segunda ronda, como te decía, y se puedan aplicar correctamente medidas para su corrección. 5. Los impuestos van a tener que subir. No hay otra, porque según el estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos, que habla de que tenemos una presión fiscal que supera el 42% en España del PIB, y que además apunta que en 2023 va a haber un hachazo mayor porque hay que tener en cuenta que los ingresos tributarios presupuestados superan las cifras de 2019 en casi 50.000 millones de euros, un 23% más, pero resulta que el PIB en el que se basa ese incremento de recaudación es menor que el del 2019. Y es un problema porque este dato resulta de incorporar las cotizaciones a la seguridad social, las más altas de Europa, por cierto. Nuestra cuña fiscal está en el 40%, por lo que el salario neto de un empleado en España constituye un 60% del coste laboral total. Pero esto no es todo, hay algo peor. Lo trágico está en el esfuerzo fiscal. Si la presión fiscal es un indicador que admite colorete, maquillaje, pues mide el ingreso público en comparación con el PIB, el esfuerzo fiscal computa lo que le supone a los contribuyentes, es decir, los que pagamos, que se alcance dicho nivel de recaudación. Solo nos afecta a los que pagamos. Es el que cuenta realmente. Y este es un punto complicado hacia 2023 porque subir impuestos tiene consecuencias. No solo afecta al poder adquisitivo, también afecta y va a afectar durante este año, pronto, al empleo. España ha sufrido un retroceso en competitividad fiscal inédito y hace que muchas empresas aquí no quieran estar. Han quebrado ya 90.000 empresas. No solo es por la subida del recibo de la luz, es que esa centrifugadora fiscal que ahora mismo hay en marcha destruye silenciosamente el tejido productivo e impide generar capital y empleo. 6. La riqueza neta de los hogares en España ha caído un 1,1% en el tercer trimestre, hasta los 1,8 billones. El endeudamiento de los hogares, en términos absolutos, ha pasado de 703.000 millones a, ojo, 707.500 millones. 7. La producción industrial ha echado el freno y se desploma un 1,8% en noviembre, tras 6 meses de subidas en la comparativa interanual. Se trata de la mayor caída de este indicador tan importante en 13 meses. Y si esto es grave, desde mi punto de vista hay un elemento al que no se le presta demasiada importancia, no se comunica habitualmente y que puede ser incluso pues mucho más importante que el dato interanual. Esto es a lo que me refería de los datos. Me refiero a la evolución mensual que podría estar anunciando una tormenta en el sector industrial. Verás, si tomamos esa variación mensual, no la que compara la producción de hoy con la de hace un año, no. Si nos fijamos en la de noviembre y la comparamos con la de octubre y eliminamos de algún modo, como se tiene que hacer, los efectos estacionales y el calendario, los efectos del calendario, el recorte es del 0,7%. Es decir, que la producción industrial de noviembre ha sido 7 décimas inferior a la de octubre, y podría parecer algo insignificante o de escasa relevancia, si no fuera porque en octubre pasó lo mismo. Entonces fue un 0,8% menos con respecto a septiembre. Y esto quiere decir que si en los meses de mayor intensidad industrial, y comparándolos con los de que medio país estaba de vacaciones, y la producción ha ido bajando, las perspectivas de lo que tendría que ser el motor de la recuperación sana e industrial, pues pierde potencia. No habrá cambio de modelo, de crecimiento, ni salida de la crisis, sino es con la industria. Básicamente porque el sector industrial es esencial para el funcionamiento de otros sectores en la economía, como el comercio, la construcción, los servicios. Además, es determinante la industria para la balanza comercial de un país porque tiene un ADN exportador. Pero la industria tiene otros problemas añadidos, por cierto, otros que no se les presta demasiada atención. No estoy hablando solo de la producción, estoy hablando de la inflación industrial, es decir, los precios industriales. Y aquí también pintan bastos. El índice IPRI, que mide la evolución mensual de los precios de los productos fabricados por la industria y vendidos en la primera etapa de comercialización, pues se ha disparado este año, ojo, un 20,7%, lo que indica que tenemos una industria que pierde potencia
a la vez que se le encarecen sus propios procesos. Por eso es urgente un plan de reactivación de la industria para 2023, porque el crecimiento y el empleo futuro dependen de ello, aunque por ahora lo único que crece aquí es el empleo público y la economía no productiva. Y la verdad es que ojalá me equivoque. Como te decía al principio, ojalá me equivoque y este año sea extraordinario, que España vaya por delante del resto de países, que la deuda baje, que el déficit se controle, que la recaudación fiscal sea suficiente aún reduciendo impuestos, donde la inversión no solo sea para subsidiar, sino para estimular la transformación de nuestra economía, para que se produzca un cambio de modelo productivo, menos sensible a las crisis, más robusto. Ojalá pasen todas esas cosas y España sea uno de esos países que sepan aprovechar las oportunidades de cambio y de conquista que ofrecen todas las crisis, todas las recesiones. Y mira, y si no me equivoco, y al final la economía sí entra en recesión, ojalá pase algo también. Mira, que los que publican los datos no los editen, los analicen en toda su panorámica y se dejen de intentar ganar tiempo, que sean valientes y afronten lo que viene con la voluntad de aprovechar las oportunidades que ofrezca, como hicieron y harán algunos países, y que dejen de vanagloriarse de que en este país papá Estado lo paga todo, porque en realidad no lo paga, lo pagamos todos. Ojalá, si no me equivoco, que la administración pueda hacer listas de éxitos empresariales gracias a su impulso y no alistar decenas de miles de millones destinados a generar dependencia y, sobre todo, a lo que se dedican muchas veces es a cloroformizar a la gente. De todos modos, si me equivoco o no, lo veremos durante la segunda parte de este año. Veremos. Mientras tanto, seguimos.